En 1800. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ay, perdón. Duendes. Sabotaje. ¿Ya está? Ya, en 1849 Thomas Addison define pues a la anemia megaloblástica, observando a sus pacientes con palidez, languidez e indisposición al esfuerzo, dolor, una lengua lisa y roja, entumecimiento digital, hormigueo. Ya sé, ahí hace una pequeña observación microscópica, pues, ¿no? De qué pasaba a nivel de la sangre. Ya en 1880, él ya lo define como una anemia megaloblástica propiamente, al observar, pues, macrocitosis, hipercromía, neutrófilos polisegmentados. Ya en 1923, Naegele ya describe a los neutrófilos hipersegmentados como característica clínica de las anemias megaloblásticas. Ya en 1922, Minot con Murphy Whipple lo relaciona mucho esto con pacientes que tienen dieta, pues, ¿no? Y en relación al hígado. Victor Herbert, ya hace más de 50 años, describe pues que esto se genera por una síntesis nucleoproteica defectuosa. Entonces, la anemia megaloblástica, chicos, pues va a generar un patrón morfológico, o sea, se va a caracterizar por una alteración morfológica de las células, generando una disociación núcleo-citoplasma. ¿Qué significa? Que estas células, generalmente pues el tamaño de nuestras células, entre neutrófilos, monocitos, eosinófilos, hasta los glóbulos rojos, siempre, pues no, excepto los glóbulos rojos porque no tienen núcleo. ¿O sí? No. ¿Qué célula de los glóbulos rojos tiene núcleo? Los ortocromáticos. Sí. Muy bien. Ya, y entonces existe una megaloblastosis, pues, o sea, hay más citoplasma que el resto de núcleo. Y esto va a generar, pues, una hematopoiesis ineficaz. Por lógica de deficiencia bioquímica es lo más común y más frecuente de deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Lo más común y lo más frecuente. O sea, la parte nutricional más que el resto. Es una manifestación por un defecto en la síntesis del ADN, de las cuales se altera en todas las células del organismo con capacidad proliferativa. O sea, y por eso se relaciona mucho la clínica, pues no solamente es médula ósea, donde hay bastante actividad celular en el sistema nervioso, ¿no? Por eso genera toda la manifestación clínica de neuropatías, pues. La expresión clínica de este defecto, o sea, altera todos los territorios celulares cuya renovación es más rápida. Entre esas, la médula ósea, ¿no? Va a generar una síntesis defectuosa del ADN que va a conducir a la activación de la apoptosis y a la hemólisis. Eso es muy cierto, o sea, va a estimular a que nuestro tiempo de vida de glóbulos rojos, que es de 120 días, va a disminuir, pues, ¿no? Y a la vez eso también va a estimular a la hemólisis. O sea, las células están programadas a que en 120 días, ay, voy al macrófago y me destruya una. En este caso, no. Ahora, la hemopoiesis inefectiva y el acortamiento en la sobrevida eritrocitaria, propios de esta afectación. Cierto. Tiempo de vida eritrocitaria disminuido. Por eso tenemos anemia, ¿no? En realidad, si nuestros glóbulos rojos son grandes y duran el tiempo de vida normal, bueno, pues no. Algunos podrían, otros no tener anemia, pero en este caso no, pues. Ahora, el concepto. Estas va a pertenecer, o son un grupo de anemias arregenerativas, macroscópicas, donde van a estimular a la síntesis defectuosa del ADN, generando una disminución en la velocidad de la replicación, con ARN preservado y retraso en la división celular. Y esto a la vez va a estimular ¿a qué? A que haya un aumento en el tamaño de las células precursoras de las 3 series hematopoyéticas. O sea, no solamente es el producto, chicos, sino también es todo el proceso de división celular hasta formar el producto. O sea, toda la hematopoiesis está alterada. Asincronía madurativa núcleo-citoplasma, por eso existe la megaloblastosis. Eritropoiesis ineficaz con aborto intramedular. Y los eritrocitos de gran tamaño, pues macrocítica hipercrómica.
pueden generar pancitopenias, hipersegmentación en los neutrófilos y hasta una reticulocitopenia. Esto es lo que sucede, ¿no? Una médula ósea normal, con sus tamaños, los eritroblastos, los mielocitos, pero acá todo es grande, ¿no? La megaloblastosis. O sea, quiero tratar de hacerles entender de que esto es un problema desde la médula ósea. Células propiamente de la hematopoiesis también están alteradas. ¿Por qué? O igual, volvemos a lo mismo. Deficiencia de vitamina B12. Esto actúa a nivel de la síntesis del ADN. Por lógica, si no tenemos estas vitaminas para la síntesis, vamos a generar pues un asincronismo en la maduración núcleo-citoplasma propio de una megaloblastosis. Todo por la división celular. Entonces va a influenciar todo el proceso de hematopoiesis. Por eso generan pancitopenias. Puede haber solamente anemia, sí, puede haber solamente anemia. Puede haber una visitopenia, sí, solo puede haber una visitopenia. Pero también puede llegar a tener una pancitopenia. Entonces, como les dije, esto va a llegar a afectar las 3 series. Va a generar una eritropoiesis inefectiva, leucopenia y trombocitopenia. Y neutropenia, ¿no? Por lógica, porque la epidemiología es la tercera causa de anemia. Es de la aparición de patología gastrointestinal entre la población general. Eso es muy común. Esto es una anemia nutricional. Entonces, ¿cuál es el problema? Fui yo. ¿Cuál es el problema en esto, chicos? Que en realidad la patología más frecuente relacionado a esto, pues, son los problemas gastrointestinales. Los pacientes con gastritis crónica, ¿no? Por lógica, al tener gastritis crónica va a atrofiar pues, el epitelio gástrico, ¿no? Y los lugares de absorción. El 95% de los casos, la deficiencia de los factores vitamínicos, cierto, o sea, por eso les vuelvo a decir, de la megaloblástica, casi el 100%, chicos, es por deficiencia de vitaminas. El otro 5% están ahí las leucemias, mielodisplasias, están las anemias hemolíticas, etc. Como anemias megaloblásticas. Pero la más común y la más frecuente es deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Menos frecuente en fármacos citotóxicos, hasta en SMD, pues síndrome mielodisplasivo. Entonces, vitamina B12, ¿no? Esto es un alimento de origen animal, lo podemos obtener en el hígado, riñón, corazón, etc. Tiempo de aparición del déficit, o cuánto tiempo de almacén nosotros tenemos, o cuánto tiempo nos dura para consumir esto, es de 2 a 4 años. Por eso esta patología es muy raro que encontremos en niños. Esto es más frecuente en adultos y adultos mayores. Ahora, el requerimiento diario es de 1 a 2 microgramos, lugar de absorción en el ilio, lugar de depósito del hígado. El hígado es el almacén de todo, es el laboratorio del cuerpo. Si el hígado se altera por cualquier problema patológico, simplemente se altera todo. Pues. Pacientes hepatópatas presentan coagulopatías porque no hay factores de coagulación, disminución o anemias carenciales, generan, no sé, toxicidad. En realidad es el laboratorio del cuerpo, es el hígado donde se almacena todo, ¿no? ¿Qué más? Mecanismo de absorción, unión al factor intrínseco. Eso es importantísimo, chicos. Entonces, la fisiopatología, ¿no? La absorción del 100% de la vitamina D12 que podamos comer. Esto un poco más físico. Del 100%, chicos, se absorbe el 70% con factor intrínseco. Y sin factor intrínseco un 2%, y eso es rarísimo en realidad. Entonces, llegan nuestros alimentos a la boca y ahí se libera pues la cianocobalamina, ¿no? La cianocobalamina va a pasar hasta el tejido gástrico y todo. Acá es una proteína muy débil, fácil de degradarse, la cianocobalamina. Entonces, acá tiene que actuar el factor intrínseco producido de las células parietales
qué hace el factor intrínseco? Pues va y agarra y protege el cianocobalamina. Evita que se degrade. No solo por el jugo gástrico, sino por los jugos biliares. Evita y llega hasta el intestino, que es el ilio, y ahí se absorbe. En resumen, todo lo que dice acá. El transporte. Llegan al nivel de los enterocitos como un complejo cianocobalamina factor intrínseco, porque los dos están unidos, ¿no? El factor intrínseco llega hasta el enterocito y dice, pues ya, cianocobalamina, te entrego, entra al enterocito. Y entra al enterocito a través de la transcobalamina tipo 2 y luego se va a unir este complejo transcobalamina 2 con cianocobalamina y pasa al torrente sanguíneo. Acá en el torrente sanguíneo puede ir con este complejo o puede llegar a unirse a la B12 y van y se almacena a nivel del hígado, al epitelio gastrointestinal, células hematopoyéticas, etcétera, donde tenga que ir y corresponder, pues, ¿no? A donde se necesite. Si es que no, se almacena en el hígado y queda ahí. Entonces, ¿es importante esta parte de la fisiopatología? Sí. ¿Por qué? Porque esto es el lugar donde a nosotros nos va a indicar si un paciente pues absorbe o se degrada o de repente no tenemos factor intrínseco, ¿no? Y se relaciona mucho con la anemia perniciosa. Ácido fólico. El ácido fólico, chicos, el otro, la vitamina B9, pues es igual, es un suplemento de origen animal, hígado, riñón, pero también hay en vegetales. Los depósitos corporales de 10 a 15, tiempo de aparición del déficit, de 3 a 4 meses, algunas guías dicen hasta 6 meses de aparición. Entonces, ¿cuál es más frecuente entre las dos? La vitamina, la del ácido fólico, entre las dos, ¿no? Pero ¿quién presenta mayor característica o presentación clínica? Es la vitamina B2. ¿Ya? Ahora, este se absorbe en el duodeno y yeyuno. Su absorción es un poco más compleja. En este caso, chicos, pues al nosotros degradar nuestros alimentos en las glándulas salivales se liberan pues dos componentes, los folatos y propiamente el ácido fólico, ¿no? Ingresan hasta el duodeno. Acá la ventaja es que esta es una proteína bien dura, o sea que se degrade rarísimo. ¿Ya? Llegan hasta el duodeno, el yeyuno, y acá sucede, para poder entrar hacia los enterocitos, entran a través del glutamato carboxipeptidasa tipo 2 y cambian esta forma de folato o ácido fólico, se cambia a una forma monoglutámica, pues, ¿no? Y esta forma monoglutámica pasa al torrente sanguíneo y acá se une pues bien a la albúmina para poder transportarse o bien a la proteína ligadora del folato asociada a la membrana, que son las dos únicas formas, van y se almacenan en el hígado. Es lo mismo, ¿no? Estos poliglutamatos en los alimentos, como el folato, el ácido fólico, se convierten en un monoglutamato y a la vez esto, para poder entrar al enterocito, se convierte en ácido metiltetrahidrofólico, que es lo mismo. Y esto va a pasar, para poder pasar al torrente sanguíneo, se va a reducir y se convierte en un ácido tetrahidrofólico. Y esto a la vez se convierte en un ácido formiltetrahidrofólico. Y es donde se almacena, por el hígado o por la proteína ligadora. Causas de la megaloblastosis en niños. Por un aporte insuficiente. Lo más común y lo más frecuente, la alimentación, ¿no? La mala absorción, una enfermedad celíaca, la parasitosis. La parasitosis es una de las principales causas de una anemia megaloblastosis. Entonces es muy común y muy frecuente tener deficiencia o una anemia nutricional relacionada a parásitos, porque compiten, ¿no? De ahí a nivel genético, embarazadas con el aumento de demanda, el aporte insuficiente, la parasitosis otra vez, utilización de medicamentos y el ser vegetariano, pues, ¿no? Que coman alimentos deficientes en esto. Y en los adultos, pues igual, que es el grupo más frecuente de este tipo de anemias, ¿no? Aporte insuficiente y la anemia perniciosa como la más frecuente, de ahí enfermedades crónicas, cirugías, etc. Eso es muy cierto. Pacientes post cirugías, gastrectomizados, ileostomizados, etc.
que hayan tenido un problema de reducción propiamente del tejido gastrointestinal, son pacientes que van a requerir de suplemento de vitaminas sí o sí, porque te van a generar una anemia megaloblástica y es muy común y muy frecuente, ¿no? Adultos añosos igual, pues no, insuficiencia, una gastritis crónica atrófica, etc. Y las causas genéticas de megaloblastosis es rarísimas, pero igual lo nombramos, entre ellas está la más frecuente, el factor intrínseco gástrico, pues no, que probablemente ya está predispuesta a no producir factor intrínseco. Ahora, entonces hablamos dentro de ellas, la más frecuente, la anemia perniciosa. La anemia perniciosa, como ya les decía, es una anemia producida por la mala absorción, por ausencia de la síntesis del factor intrínseco, secundaria a una atrofia gástrica. O sea, por la atrofia gástrica se alteran las células parietales y por ende también no produce factor intrínseco. O bien el problema inmunológico, porque esto es un problema inmunológico, que es la otra teoría que sustenta esto, que es que existen anticuerpos contra las células parietales del fundus y cardias gástrico, ¿no? Donde están ubicadas las células parietales. Y esto va a estar asociado a muchas enfermedades inmunológicas, o sea, paciente con lupus, con Sjögren, cualquier proceso inmunológico puede llegar a ser una anemia perniciosa como un problema inmunológico. También va a estar con la predisposición genética, pues no, eso es cierto. Cuando un paciente tiene un problema inmunológico, ya tiene una predisposición genética a realizar otras patologías, pues, ¿no? Y eso va a ser principalmente por todo el sistema de los antígenos HLA, pues, el A2, A3, etc. Esto es la patología, la anatopatología o la histología de un tejido gástrico normal y de un tejido gástrico atrofiado, pues. Entonces, en este tejido, por lógica, no va a haber células parietales que van a producir factor intrínseco. Otro cuadro de la fisiopatología, esto es de la teoría inmune, pues, ¿no? Donde el cuerpo está predispuesto a producir anticuerpos frente al factor intrínseco y frente a las células parietales. O sea, van y evitan que salga el factor intrínseco a las células parietales. Por ende, al evitar este anticuerpo, va a tratar de ocupar el espacio donde ocupa la vitamina B12. Y por ende, como es un problema inmunológico, la vitamina B12 no tiene dónde unirse al factor intrínseco y simplemente se degrada y no absorbe la vitamina B12, ¿no? Los anticuerpos antiparietales, el 80% más inespecífico, y los anticuerpos factor intrínseco, el 50% más específico. Eso es cierto. ¿Por qué? Justamente por esto, por los criterios, ¿no? Vitamina B12, dosaje de vitamina B12 menos de 100, pero en realidad esto es relativo. ¿Por qué? Porque por lógica la vitamina B12 va a estar bajísima, ¿no? Yo les dije, les enseñé que menos de 500 es deficiente. Entonces, con menos de 100 es que está bajísimo la vitamina B12. ¿Por qué? Porque no se absorbe nada. El dosaje de anticuerpos, antifactor intrínseco y anticélulas parietales. Eso es cierto. Ahora ya podemos dosar esto. Antes no, pues antes hacían otros test que lo vamos a ver, donde trataban de ver si se absorbía o no se absorbía la vitamina B12, ¿no? Atrofia gástrica, diagnóstico por biopsia. Por eso, a todo paciente con anemia megaloblástica, que sospechemos que tenga un paciente adulto mayor, antecedente de gastritis, se debería de mandar a una endoscopía para tomar la biopsia. Y que el tratamiento es de por vida. Manifestaciones clínicas. Fuera de todo, ya hemos hablado de todas las manifestaciones clínicas de una anemia, pues no, palidez, cansancio, debilidad, astenia, palpitaciones, etc. No pierdas la característica clínica de estos pacientes son las alteraciones neurológicas. Todo el proceso neurológico, o sea, adormecimientos, hormigueos, parestesias, ataxias, ¿qué más? Espasticidad, hiperreflexia. Toda la alteración neurológica se presenta, toda la semiología neurológica que ustedes han aprendido se presentan en estos pacientes.
pueden llegar hasta tener trastornos psiquiátricos, chicos. O sea, hay pacientes que irritabilidad, depresión, falta de concentración, demencia, ha llegado pacientes a tener convulsiones. Clínica de pacientes esquizofrénicos, escuchan voces, escuchan personas que les hablan y comienzan a hacer hasta una clínica de esquizofrenia, solo por tener deficiencia de vitamina B12. Entonces, nosotros hemos tenido un paciente hospitalizado en salud mental que nos hacen la interconsulta por una, primero visitopenia y luego es una pancito. Se le pide el dosaje de vitamina B12 y su vitamina B12 está en 50. Y cuando hemos comenzado a corregir, mejoró hasta los síntomas de la esquizofrenia. Y nosotros creemos que ese paciente está hospitalizado en un lugar no adecuado. Pero pues igual, ¿no? Ellos con los criterios de psiquiatría lo manejaron ahí. Pero igual mejoró. Pero todo el daño neurológico es irreversible. Recuerden eso, chicos. Es irreversible. ¿Puede mejorar? Sí, puede mejorar, pero es irreversible, no va a mejorar al 100%. Característica hematológica. La lengua. Una lengua depapilada y roja. Diferencia con una anemia ferropénica, ¿no? Era la de lengua depapilada y pálida. Esta es una lengua depapilada roja, también llamada aframbuesada. Puede tener ictericia. Puede tener ictericia, sí. Como ya les dije, este genera hasta una hemólisis intramedular, pues, ¿no? Entonces puede tener hasta criterios de una anemia hemolítica, o sea, puede elevarse el DHL, las bilirrubinas a proteína indirecto, puede llegar a tener hasta un test de Coombs directo positivo, pero no es tan alto como una hemolítica. Cuando hablemos de hemolítica vamos a ver el cuadro diferencial con esto. Esto es leve, o sea, un test de Coombs, una cruz, el DHL puede elevarse a 300, 400, la bilirrubina también puede elevar a 2, 3, pero no es mucho. No es como una anemia hemolítica, que es bastante. Pero sí puede llegar hasta, chicos, a ser ictericia. Puede llegar hasta ser ictericia. Ahora, todos los síntomas neurológicos va a haber un compromiso en el cordón posterior y lateral de la médula espinal. Va a generar el 20%, comienza con síntomas neurológicos puros. Al inicio las alteraciones son sensitivas, como hormigueo, pinchazón, adormecimiento, y luego comienza a progresar. A nivel igual del cordón posterior va a disminuir la sensibilidad vibratoria, un romber alterado o positivo, torpeza al caminar, hasta el sentido postural afecta. En el cordón lateral igual, paresias, marcha espástica, Babinski positivo, hiperreflexia. Igual en la corteza cerebral, trastornos mentales, pues olvidos, demencia, depresión, alucinaciones. Todo esto solamente por tener baja la vitamina B12. Ahora, el diagnóstico, chicos. El diagnóstico debe ser precoz, sí, en cualquier diagnóstico, ya que la clínica neurológica suele ser irreversible e intensa en casos tardíos. Entonces, quiero que vuelva a esta situación. Todo el daño neurológico, chicos, es irreversible. Por eso se da hasta, no sé, pacientes, neurología, pacientes con lumbalgia, dolor crónico. ¿Qué le ponen? Pues, neurobión, pues, ¿no? Diclofenaco más vitamina B12. Por esta situación, por el daño a la clínica neurológica. A nivel del hemograma, vamos a tener una anemia macrocítica. Podemos tener normocrómica o hipercrómica, pero sí macrocitosis. Una hemoglobina 8, 9, podemos llegar. ¿Esto puede llegar hasta una anemia severa? Sí, pues puede llegar. Pero generalmente es moderada a leve, pues, ¿no? Ya le dije el BCM alto, los reticulocitos disminuidos. Podemos tener leucopenia, neutropenia y hasta trombocitopenia. Podemos, como que no podemos, o sea, si tenemos una visitopenia, puede ser la B12. Si tenemos una pancitopenia, puede ser la B12, pero a nivel de las plaquetas, chicos, tampoco va a ser tan severo, o sea, va a bajar hasta moderado, de repente más de 50.000 con tranquilidad, pero no es profundo, o sea, no es una trombocitopenia en 15.000, 20.000, 10.000, no, una megaloblástica, es rarísimo que te haga una trombocitopenia así. Igual, los neutrófilos, va a ser una neutropenia moderada, o sea, hasta 600, 700, de 500 a más.
pero no te va a hacer una neutropenia tan profunda como otro problema neoplásico, ¿no? Como una leucemia, etc. O una aplasia. Sino esto es una pancitopenia de leve a moderado. Así te baja una vitamina B12. La bioquímica, pues el DHL elevado, como ya les dije, ¿no? Puede elevarse el DHL. La ferritina sérica puede estar aumentada porque es una actividad celular, como que no. Pero esto es más por proceso inflamatorio. Eritropoiesis ineficaz, bilirrubina total aumentada, predominio indirecto, aptoglobina disminuida. Ahora, a nivel de la lámina periférica. En resumen, vamos a encontrar pues los glóbulos rojos grandes y rojos, pues no, una anemia megaloblástica, macrocitosis hipercrómica, normocrómica. Vamos a tener los neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados, como miren, o sea, los neutrófilos deben tener de 3 a 5, ¿no es cierto? Esos tienen más. Esto es típico de una anemia megaloblástica, la polisegmentación. Ahora, vamos a tener también los anillos de Cabot, que está ubicado en los glóbulos rojos. Podemos como no podemos, pero se puede encontrar, ¿no? Ahora, ¿qué más? Podemos tener anisocitosis plaquetaria, o sea, podemos tener una trombocitopenia, etc. Pero a nivel de lámina periférica, lo más común y más frecuente que te haga sospechar de una megaloblástica, fuera de la macrocitosis y la hipercromia, es los neutrófilos polisegmentados. A nivel de la aspirada de médula ósea, ¿no? En la médula ósea vamos a encontrar, chicos, una médula ósea con una hiperplasia. No solamente eritroides, sino también megacariocítica. O sea, los megacariocitos, chicos, van a ser grandes, ¿no? Es una hiperplasia eritroide. Estos son los eritroblastos. Grandes, fuera de lo normal. Estos son los mielocitos, grandes. Ahora, a la vez podemos encontrar igual la megaloblastosis polinucleada. Acá no hay ningún mega. Pero igual los megacariocitos son grandotes, ¿no? Aumento de sideroblastos, etc. Ahora, entonces, diferencias, características ya específicas en la sangre periférica llamo, ¿no? El sangre periférica, recuerden, macrocitosis. Podemos tener anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Qué es eso? O una anisopoiquilocitosis es que en la lámina periférica vamos a encontrar diferentes formas de glóbulos rojos, pero a predominio de la macrocitosis, ¿no? Neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados. Recuerden eso. ¿Es importante? Sí es importante. Una trombocitopenia leve moderada, una morfología leucoeritroblástica, o vamos a tener pues una neutropenia con leucopenia. Lo estoy volviendo a recalcar, chicos. Cuidado que lo hacían por este examen. A nivel del AMO, igual, pues, ¿no? Incremento general de la celularidad. Eritropoiesis anormal, como una megaloblastosis. Leucopoiesis anormal, como una metamielocitos o bandas gigantes. Neutrófilos podemos encontrar ya acá, polimorfonucleares hipersegmentados y hasta los megacariocitos anormales. O sea, crece todo. Recuerda. Ahora, con respecto al dosaje de anticuerpos, ¿es importante? Sí es importante, porque tenemos que siempre sospechar de una perniciosa. O sea, es importante, después de solicitar una anemia por deficiencia de B12 marcada, pedirle un dosaje de factor intrínseco y anticuerpos, sí es importante. ¿Para qué? Porque tenemos que excluir que este diagnóstico sea pernicioso. Porque si solo es nutricional, pues no va a ser un tratamiento de por vida, pues, ¿no? Mientras que una perniciosa sí va a ser un tratamiento de por vida. Dosaje de vitaminas, pues, ¿no? Por lógica, vitamina B12 y ácido fólico, que es lo que ya hay actualmente. La vitamina B12 está entre 200 y 700, algunos dicen de 200 a 900 o 1000, pero menos de 500 deficiente. Recuerden, menos de 500 deficiente, igual en ácido fólico, o ácido fólico sérico, folato sérico, que es lo mismo, de 6 a 20, menos de 10 deficiente. No entremos en discusión, es nutricional, tenemos que reponer el almacén de esas vitaminas. Antes hacían esta prueba, ahora ya no. Pero sí lo nombro porque acá hacían este test para poder detectar si es que era una anemia perniciosa o no. ¿Cómo era? Que hacían
Primero dosaban la vitamina B12 y a nivel sérico y urinario antes de tomarle la muestra al paciente, o sea, antes de que tome vitamina B12. Y luego hacían la comparación post toma de un volumen de vitamina B12. O sea, les hacían tomar vitamina B12 y luego volvían a dosar, ¿no? Y decían, ahí veían si se absorbía o no se absorbía, pues, ¿no? Si se absorbía, decían, pues esto es mala absorción. Pero si no se absorbía la vitamina B12, decían, no, esto es perniciosa. ¿Por qué? Porque igual se está perdiendo, se está degradando la vitamina B12. Que en resumen es eso. Ahora, parte del tratamiento. Recuerden, la parte nutricional, demasiado importante, es nuestro pilar importante, porque esto es una anemia nutricional, igual que la ferropénica. Entonces, alimentos ricos en ácido fólico, pues, ¿no? El trigo, el frijol, los bayares, los cereales, tienen bastante vitamina B12. Por eso cuando los pacientes les van a preguntar a ustedes, chicos, así como cuando dicen, ¿tiene anemia ferropénica? Coma por favor hígado, sangrecita, carne roja, riñoncito, etc. Lo mismo, la B12 se le aconseja bayares, trigo, frijol. Mire, el trigo, 520 miligramos de ácido fólico. Igual los cereales, el hígado, las acelgas, la yema del huevo. Y en caso de la vitamina B12, principalmente el hígado. Tiene bastante vitamina B12. Están las sardinas, está de ahí la carne magra, el atún, la yema del huevo, el pescado. En realidad tiene buena cantidad de vitamina B12. Tratamiento propiamente. Primero, determinar la etiología, por lógica. ¿No? Las únicas dos formas, no es como la ferropénica, pues chicos, que tenemos que ver por dónde pierde hierro, ¿no? O bien no come o bien pierde. En este caso no es así. En este caso solo es la absorción. No hay otra forma. ¿Ya? Entonces, determinar la etiología para de acuerdo a eso manejar. La recuperación de los niveles de cobalamina y ácido fólico con la suplementación. Primero, vitamina B12. Yo personalmente me gusta manejar más con ampollas, con la hidroxicobalamina. ¿Por qué? Porque no pasa todo el proceso de absorción como tiene que pasar una vitamina B12 o vía oral, pues, ¿no? Entonces, la vía oral es un tratamiento, sí, seguro, efectivo, sí, pues, ¿no? Pero cuando el factor intrínseco está presente. ¿Por qué? Porque si no está presente, aunque tú le des pues a tu paciente, no va a funcionar porque no va a absorber la vitamina B12. Ahora, ¿es recomendable mejor en ampollas? Sí. La forma de tratamiento es la siguiente. Una ampollita intramuscular por 7 días, porque al final nuestro objetivo es cargar nuestro almacén. No es, la hemoglobina va a ir mejorando poco a poco, es cargar nuestro almacén. 1 miligramo intramuscular por 7 días, luego una vez por semana, por 4 semanas, y luego mensual. Y así vas alejando poco a poco. Cuando es de inicio, agudo, pues, ¿no? Pero si la paciente dice, doctor, yo ya me colocaba vitamina B12, entonces modificas, puedes colocarle cada 15 días y luego mensual. Pero si es que nunca, es preferible iniciar siempre con dosis carga de primero 7 días, luego semana. Ahora, ¿cuál es nuestra forma de respuesta? ¿No? Vamos a tener megaloblastosis a las horas, o sea, cuando tú colocas vitamina B12 es un cambio radical del paciente, chicos. Les genera un hambre, o sea, te dicen, doctor, me ha dado bastante hambre y he comenzado a comer. Porque esto estimula los cambios megaloblásticos que se den horas, pero nosotros no vamos a ver, pues, en horas un cambio megaloblástico porque tendríamos que hacerle su aspirar de médula ósea, pues, ¿no? Pero no. Entonces, se observan luego los reticulocitos. Los reticulocitos se observan entre el 5º al 8º día. Es la mejor forma de observar que está habiendo respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar que un paciente tenga deficiencia de vitamina B12 y en realidad tenga un síndrome mielodisplásico. ¿Qué significa? Que no responda a los reticulocitos. Es tu mejor forma de ver respuesta. Luego, a las 2 semanas, en promedio, se comienza a mejorar la hipersegmentación. De 2 a 3 gramos va a mejorar en 2 semanas recién la hemoglobina. Por eso, no esperen
que a la semana ya tenga 2 gramos o un sumo 1 gramo de hemoglobina. Esto es de manera progresiva, o sea, poco a poco. ¿A qué quiero llegar con esto? Que tu mejor respuesta son los reticulocitos para observar que sí está funcionando tu tratamiento. Y luego va a ir mejorando esto poco a poco. O sea, en 2 semanas recién vas a tener un cambio promedio de hemoglobina. Ahora el ácido fólico. El tratamiento es curativo, consiste en la administración vía oral de 0.5 a 1 miligramo por día. El objetivo es que desaparezcan las manifestaciones clínicas y hematológicas, pues, ¿no? El promedio del tratamiento es de 3 a 4 meses, dependiendo de la causa. Y se administra lejos de las comidas, tratando de no asociarlo mucho con la administración de antiácidos o medicamentos que alteren su absorción. Es más fácil, sí, pues, no es un tratamiento que los pacientes generalmente lo toleran porque los efectos secundarios que tenga esta son rarísimas en realidad. Igual, vamos a observar reticulocitosis, acá de 48 a 72 horas, pero su pico máximo igual, del 5º al 8º día. Va a haber cambios ya en la médula ósea a las 48 horas. La hemoglobina se va a presentar a la primera semana, pero ya se normaliza o pasa a una hemoglobina normal recién. Si fuera solo ácido fólico, hasta en la 8ª semana. O sea, ustedes que esperen un cambio ya de una hemoglobina, no. Esto va a ir mejorando poco a poco y quiero eso que se les quede. O sea, que una anemia nutricional, sea ferropénica o sea por vitaminas, chicos, no vamos a tener un cambio agudo de la hemoglobina. Esto va a ir mejorando poco a poco. Nuestro objetivo es llenar los almacenes nutricionales, bien de hierro o bien de vitaminas. Va a desaparecer la hipersegmentación, se va a normalizar el DHL, igual la bilirrubina. Solamente con el tratamiento, con el suplemento de esta. Ahora, la anemia megaloblástica en la infancia. ¿Por qué quiero tocar esto? Porque en realidad es rarísimo, pero lo tienen que ver, pues, ¿no? Una mala absorción selectiva de la cobalamina, que es la causa más común, pues, ¿no? Y por el fallo del transporte complejo factor intrínseco cobalamina, como factor congénito. De ahí está la deficiencia congénita, el factor intrínseco, que es la otra más frecuente. Esta se va a dar, pues, porque no existe la secreción de factor intrínseco por las células parietales. Se diagnostica en promedio de 6 a 24 meses de edad. ¿Por qué? Justamente por el tiempo de almacén que tienen, pues, ¿no? Porque cuando nacen los pequeños, nacen con el almacén de la mamá, pues. Ahora, deficiencia de la transcobalamina 2, igual es otra enfermedad autosómica recesiva que se observa recién en el primer año de vida. Por eso, cuando nosotros tenemos deficiencia de vitaminas al año, lo primero que se nos pasa por la mente es pues la alteración congénita, chicos. Y la mala absorción congénita de folato, igual, pues, ¿no? No absorbe el folato por los intestinos. Y por ende, pues hay ausencia a nivel de microcefalómetro. Secundaria fármacos, importantes sí, pues, ¿no? Entre ellos los antifolatos, análogos de las purinas, inhibidores del ribonucleótido reductasa y los anticomerciales, pues. Los medicamentos alivian el dolor, pero solo el amor puede aliviar el sufrimiento, chicos. Tienen 10 minutos y hacemos enfermedades crónicas. ¿Preguntas? ¿Preguntas de esto? ¿Quedó claro? Sí. ¿Quedó claro, chicos? ¿No es cierto? Acá. Doctor, ¿los antimicosiales son antimicóticos? ¿Cómo?